Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos nuevamente aquí a Caracol Radio, a nuestros espacios digitales para hablar de los temas que le interesa a la audiencia, que le interesan a los colombianos, temas que tienen que ver con nuestro quehacer diario y que cada vez se nos vuelven más necesarios de comprender, de entender, de saber cómo manejar. Hoy específicamente hablaremos de la ciberseguridad, de los peligros que entraña el uso de tecnologías novedosas, de tecnologías digitales. Todos estamos compartiendo la vida entera, el trabajo completo, el aprendizaje completo a través de redes sociales, a través de portales web, a través de un montón de claves, de URLs, de VPNs, de un montón de cosas que a veces entendemos, muchas veces no, y por eso hemos invitado a unas personas especialistas que conocen del tema y a quienes queremos preguntarles cómo estamos en la ciberseguridad en Colombia, cómo están las empresas preparándose en ciberseguridad para garantizar, por supuesto, su éxito en sus negocios, en su trabajo, pero especialmente la salud digital de cualquier persona que trabaja o que depende o que compra productos de esas empresas. Así que empiezo agradeciendo mucho y saludando a nuestros invitados. Empiezo saludando a Ana María Silva. Buenos días, Ana María, gracias Buenos por días, estar con Alfonso. nosotros. Muchas gracias. Ana María es la directora de compliance del grupo Alpina. También está con nosotros José Ignacio Prieto Mojica. Bienvenido, José Ignacio, gracias por estar acá. Gracias. José Ignacio es el coordinador de infraestructura de cómputo y seguridad informática de la Universidad de La Salle. Y con nosotros está Carlos Contreras Muñoz. Carlos, Muchas bienvenido. gracias. Gracias por la invitación. Carlos es el director de ciberseguridad para Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe de Minside Indra Group. Y hoy hacemos este espacio con el apoyo y con la compañía de Indra Group, lo que explica la asistencia de Carlos y por supuesto porque Indra es una empresa multinacional que trabaja mucho en Colombia en temas justamente de tecnología y ciberseguridad. Pues estamos hablando de asuntos de conectividad, de transformación digital y de noticias que constantemente compartimos, escuchamos de ciberataques. Ciberataques que nos parecen muy sofisticados, por lo menos como lo decía antes, difíciles de entender para el común de la gente y los cuales nos dejan llenos de dudas. Cómo se debe hacer un plan efectivo de defensa ante los ciberataques, cómo y cuánto se debería invertir en tecnología, cómo se deben diseñar esas inversiones, cómo se debe definir un plan de inversiones para defenderse de los ciberataques. Entonces quiero empezar preguntándoles a ustedes como invitados, en general, ¿cuál es el panorama que ven de ciberseguridad en sus empresas y en el país? Ana, ¿cómo están en Alpina y cómo ve usted la ciberseguridad en Colombia? Pues Alfonso, nosotros en Grupo Alpina somos 8 empresas, una fundación y un centro de investigación. Estamos en 4 países y en sectores diferentes. Tenemos un propósito común que es construir futuro nutriendo la vida y pensamos que juntos somos más que si estuviéramos solos. Pero esto genera un panorama muy retador desde el punto de vista de la ciberseguridad. Por eso hemos decidido que las empresas no pueden gestionar este riesgo individualmente. Lo tenemos hoy elevado a la dirección de compliance de Grupo Alpina, en la que yo estoy. Yo lidero ese riesgo estratégico y estando ahí nos permitimos tener una visión holística de la ciberseguridad, es decir, podemos alimentarnos de lo que pasa en todas las compañías, de lo que pasa en todas las jurisdicciones, aprender de todas las situaciones que se están presentando y retroalimentarnos y poder hacer un plan de acción que sea conjunto para defendernos mejor. El año pasado tuvimos cerca de 14.600 millones de intentos de ataque. Este año yo creo que vamos a cerrar por los 17.000 millones, es decir, tenemos un incremento de un año a otro. 17.000 millones de De ataques. intentos de ataques. La cifra es en sí muy difícil de aprender, muy compleja para el cerebro. O sea, ¿cómo pueden hacerse 17.000 millones de intentos de ataque? Pues imagínate, están en todos los países del mundo intentando hacerlo, utilizando la inteligencia artificial cada vez más sofisticado. Eso también nos muestra lo robustos que tienen que ser nuestros sistemas de ciberseguridad y por qué tiene sentido que lo hagamos no individualmente como compañía, sino en un sistema generalizado y transversal. Pero sí, los números son muy, muy grandes. Gracias, Ana María. José Ignacio Prieto les decía, viene de la Universidad de La Salle, así que tiene una visión desde la academia también y desde el conocimiento, por supuesto, de este tema que planteamos. Así que le pregunto a usted cómo ve este panorama de la ciberseguridad hoy en Colombia.
Bueno, como tú dices, en la universidad pues tenemos, digamos, al tener estudiantes, docentes que están haciendo investigación, que están haciendo academia, como tú dices, pues es un reto, digamos que para la universidad poder balancear el tema de la ciberseguridad con el tema de lo que sí se debe permitir como academia. Entonces, pues la universidad tiene una estrategia, digamos, de segmentar un poco lo que es la academia de la parte administrativa. Entonces, la parte académica nosotros, pues, si bien hay unos controles, lo que intentamos hacer allí es que sin interferir, si no se vaya a afectar la operación de la universidad, sin interferir la parte académica, me refiero. Entonces, en la parte académica sí tenemos claro ya lo que son controles y básicamente el enfoque de la universidad en este momento es con el personal administrativo en la capacitación de los incidentes de seguridad. En este momento, la mayoría de los incidentes, y la cifra pasa por lo que decía Ana María, incluso más, ataques diarios, y pasa por la suplantación, por el phishing, que son correos en los cuales a los empleados les están diciendo, mire, abran este enlace porque aquí hay una información importante de la compañía y no sé qué, y entonces la capacitación que se debe hacer con el empleado es que siempre esté desconfiando de este tipo de amenazas, porque por allí es que siempre ingresan, por ejemplo, el ransomware, que es uno de los ataques más comunes, siempre ingresa por este tipo Que usted ha mencionado dos tipos de ataques, el phishing, que lo explicó con Sí. los mensajes, el ransomware, ¿qué es? El ransomware es un tipo de ataque en el cual de alguna manera ingresa un código malicioso a la infraestructura de la entidad y lo que hace es encriptar la información y luego esa información piden un rescate para poderla desencriptar. Entonces, en ese momento, si el ataque es tan grande que puede paralizar los sistemas, puede paralizar una compañía totalmente, y de hecho ha pasado. Y la paraliza, y si usted no tiene las estrategias para recuperarse de allí, pues tiene que entrar a negociar muchas veces lo que es el rescate de la información. Pero eso ahorita es tan sofisticado que existen, digamos que estos ya son multinacionales del crimen cibernético, en el cual los que hacen el ataque son unos y los que cobran o con los que hay que negociar son otros. Exactamente. Entonces es un tema complejo y es un tema en el cual, digamos que a nivel de delito informático en Colombia, pues no se tiene todavía la infraestructura, y muchas veces a la compañía como tal le toca, digamos, asumir y ponerse al frente de la situación, porque no hay las herramientas, digamos, legales o la ayuda de entidades como la Fiscalía o la Policía Nacional, porque no existe, digamos, todavía una infraestructura para ello. Entonces, pues ese es como el reto más grande que tenemos ahorita dentro de las universidades en particular y pues en las entidades en general. Gracias, José Ignacio. Y quiero hablar ahora y escuchar a Carlos, que, como les digo, viene de Indra, que es una empresa de tecnología, que es una empresa que en buena medida tiene que ver justamente con ciberseguridad, y además usted está encargado directamente de la ciberseguridad para nuestro país y otra buena parte del continente. Así que, ¿cómo ve usted el panorama general desde este trabajo diario y desde, por supuesto, los postulados generales de Indra? Claro que sí, es una buena pregunta. Mira, bajo el rol que yo tengo la oportunidad de hacer un barómetro global 360 de todos los mercados y ver un poco la postura de seguridad, tanto en Colombia como en la región. ¿Qué puedo decir? Actualmente el mercado financiero tiene una postura muy sólida. Digamos que a raíz de los años ellos sí que han adoptado muchísimas medidas y sobre todo estrategias de ciberseguridad para controlar el riesgo que ellos tienen. Sin embargo, pues vienen otros mercados que vienen dando estos pasos altos de poder generar estrategias muy puntuales en búsqueda de mitigar un poco los riesgos a los que se ven enfrentados. Ya hablaron un poco de lo que se viene dando,
pero yo quiero dar un punto de inflexión que son el tema de tecnologías de operación, que hay que tenerlas en cuenta y son estas infraestructuras críticas que apalancan servicios para el país, o sea, una utilities, una compañía de energía, una compañía de oil and gas que mueven pues todo este tipo de suministros. Su estrategia de ciberseguridad tiene que ir un poco más 360. No solo se enfoca en tecnologías de información, sino tienen que empezar a abarcar otro tipo de componentes, y siento que en esa parte estamos bien, pero hay falta madurar mucho más. ¿Por qué? Porque estamos bien, porque ya tienen en cuenta pues frameworks, centros de operaciones, ya contratan personas que están dentro de las compañías que únicamente se dedican a la seguridad. Sin embargo, todavía falta ese empujón de la estrategia, llevarla a la alta dirección, que este sea un punto clave de la alta dirección cuando están haciendo su estrategia de negocio, que ciberseguridad está tomado como un costo o más bien un gasto, y no lo están tomando como el habilitador de nuevos negocios. Y ese es el enfoque que tenemos que darle a ciberseguridad, sobre todo en Colombia y pues en la región. Quiero aprovechar eso y además algunas de las cosas que antes dijeron Ana y José Ignacio. Me parece muy importante esa necesidad de bajar, por llamarlo de alguna manera, la ciberseguridad como más en la realidad de todos. Dejar de ver como un añadido que alguien tiene que hacer, una cosa de la que alguien se tiene que encargar. ¿Cómo desde su conocimiento, le planteo que lo iniciemos con usted, José Ignacio, desde su conocimiento, cómo creen que podemos generar una verdadera cultura de ciberseguridad en las empresas o en general en las comunidades? Pues mira, es capacitación, es insistir en el día a día con la gente, diciéndole, mire, hoy está llegando, nosotros por ejemplo hacemos esto, hoy está llegando un correo que es fraudulento, y se lo informamos y mira, y de una vez, no lo vayan a abrir, no lo vayan a... Entonces es insistir diariamente, es una tarea incansable, porque todos los días están variando los métodos, están variando el tipo de ataques que están llegando, y hay que darle las herramientas a los colaboradores para que ellos puedan dilucidar y saber, y por lo menos, si por lo menos tienen la duda, que también la comuniquen, y ya el área de seguridad como tal, pues hará su respectiva investigación y mirará si es en realidad un riesgo. Entonces, digamos que lo que yo te puedo decir es, hay que estar día a día acompañando al personal, a los colaboradores, y estar capacitando, dando charlas, explicando todos los riesgos que en este momento hay. Lo que decías tú, Ana María, de la inteligencia artificial. Ahorita puede llegar perfectamente en compañías donde no hay procedimientos firmemente establecidos, puede pasar una suplantación, que llegue un video del presidente de la compañía donde le está diciendo al tesorero, mira, tengo una oportunidad de negocio y necesito que me hagas una transferencia inmediata, y es la voz de la persona, es la figura de la persona, y es un video fraudulento hecho con inteligencia artificial. Entonces, en este momento todos debemos desconfiar mensajes que lleguen, así sean apremiantes, lo que sea, siempre debe uno desconfiar, y las empresas deben tener, las compañías deben tener firmemente definidos sus procesos, para que una cosa de estas, un empleado diga, no, pero esto no puede ser porque no es el procedimiento establecido, entonces no pueden estar pidiéndome esto. Entonces digamos que en este momento pues es la estrategia, digamos, es con los colaboradores. ¿Ustedes qué piensan de cómo fortalecer esa cultura social más clara para la defensa de todos? Mira, yo creo que esto es de entrenamiento también. Hay que hacer bastantes, aparte de las campañas, hay que hacer bastantes tabletop. Llevar a los usuarios a esos momentos de crisis, que puntualmente cómo actuarían bajo un ataque, cómo actuarían bajo un incidente de ciberseguridad, porque ahí sí, como dicen coloquialmente, el que lo vive es el que lo goza. Y generalmente este tipo de usuarios, como no han vivido esta situación, pues ven muy coloquial el tema de la ciberseguridad y lo ven muy corporativo. Es decir, yo entro a la compañía y eso es cuando tengo que cumplir un poco las políticas y las reglas. Sin embargo, es que ciberseguridad es para todos. Uno se lleva a su casa la ciberseguridad también, porque uno está conectado a los dispositivos móviles, uno está conectado a su laptop,
generalmente es el de la compañía y uno se lo lleva a su casa y sigue trabajando desde su casa. Es decir, que tienes interacción todavía con las plataformas o tecnologías de información de la compañía. Y en ese sentido, sí que hemos recomendado hacer tabletops en escenarios críticos. Un escenario puede ser el que tú nombrabas ahorita, un ransomware, de cómo actuar cuando esto empieza a ejecutarse, cuál es mi papel, qué debo hacer en el momento que yo identifico eso, o sea, levanto la mano y le levanto la mano a quién le reporto esto, esa persona que una vez recibe este reporte, cómo actúa, a quién activa puntualmente, entran los equipos de contención, entran los equipos de respuesta, ellos cómo van a interactuar, cómo se arman las mesas de crisis, las mesas de operación, las mesas tácticas y las mesas estratégicas. Eso hay que hacerlo en compañía de todos los actores dentro de una compañía, o sea, es puntual. Ana. Para mí es fundamental el compromiso de la alta dirección. La junta directiva, el comité directivo de las compañías, lo mencionabas tú hace un momento, eso es lo que le da el tono a la organización. Si la alta dirección está comprometida con la ciberseguridad, toda la empresa lo va a estar. Ellos nos dan el ejemplo, el compromiso, y de ahí para abajo la cultura organizacional baja en cascada. Yo creo que en Grupo Alpina tenemos esa fortuna, el compromiso de la alta dirección, y un ejemplo de eso es que en el código de conducta que tenemos establecido para Grupo Alpina, tenemos incluidas reglas de ciberseguridad transversales al grupo empresarial, amparadas dentro de los principios éticos que componen el grupo empresarial, es decir, responsabilidad, respeto e integridad. Vemos la ciberseguridad como una responsabilidad de todos, amparada dentro de nuestros principios éticos. Hay otra cosa importante que también se ha mencionado, pero creo que vale la pena hacer énfasis, y es, necesitamos unas políticas claras. La cultura necesita unas políticas claras. La gente, los trabajadores necesitan entender qué se espera de ellos, de qué forma. Por ejemplo, las políticas de uso de contraseñas, de uso de celulares, de uso del correo, eso tenemos que hacerlo asequible a todos los trabajadores. Nosotros desarrollamos internamente una herramienta de inteligencia artificial que se llama IA Compliance, en la que tenemos cargadas todas las políticas de la compañía, y cualquier trabajador le puede hacer una consulta a la hora que sea. Puedo descargar una herramienta de inteligencia artificial en mi computador, eso se lo puede preguntar a las 11 de la noche y la herramienta se lo va a contestar y nos ayuda a gestionar ese tipo de consultas y a evitar que se cometan errores y a reforzar la ciberseguridad desde ahí. Las personas son la primera línea de defensa en materia de ciberseguridad. Y dijo una cosa, Ana, que para mí es, yo no he podido, que es lo de las contraseñas, porque son tantas, con tanta condición que a mí se me olvida una por semana. En alguna parte de una contraseña que no funciona, del correo, de una aplicación, de alguna parte. Así que también a veces las anoto, que supongo que es una pésima práctica, ¿cierto? Sobre todo si lo pegas en el computador, la contraseña. Bueno, o si lo guardo en un archivo en el celular. Tal cual. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con las contraseñas? Pues las contraseñas, mejor dicho, las contraseñas tienen que existir. Nosotros tenemos una política de Zero Trust que implica cero confianza, se llama, y quiere decir que todo el mundo se tiene que identificar, incluso en las redes internas. Esto es una política de ciberseguridad que tenemos que mantenerlas, así que necesitamos generar conciencia sobre el uso de las contraseñas en los trabajadores, con la forma en la que deben recordarlas, los componentes que deben tener, que por favor no las peguen en el computador ni las guarden en el celular, y en eso tenemos que hacer entrenamiento permanente, pero las contraseñas son una necesidad, una barrera de entrada y un control Pero que no la podemos única manera es memorizarlas. Sí, básicamente. pero hay que hacer unos componentes que sean sencillos para que las podamos memorizar. Sí, no, y allí también hay que utilizar herramientas complementarias como el doble factor de autenticación o hasta triple factor de autenticación, que es una pelea constante con el usuario. El usuario quiere digitar su clave, lo que tú dices, primero tiene que ser una clave que cumple unos parámetros, segundo, aprendérsela o tenerla apuntada en algún lado, y adicional, entonces le piden otro dato adicional, que un código que le llega al correo, un mensaje de texto, hay aplicaciones ya para que hacen la autenticación y hay que digitar algún número. Eso también hay que complementarlo, porque pues no solamente el tema de la contraseña como tal, por más segura que sea, pues no garantiza. Otra cosa, no solamente no tener la clave en el celular, sino en el correo. Mucha gente piensa que el correo es lo más seguro, tener guardadas las cosas allí, y el correo es lo primero que
que puede ser vulnerado. Entonces, en el correo tampoco guardar ninguna contraseña es otra de las recomendaciones claves ahí. Bueno, Ahí claro, Carlos. quería sumar algo y es, existen otro tipo de autenticación que son el tema de la biometría. También. Biometría facial, biometría dactilar, que facilita también esa autenticación, sin dejar de lado pues el control de doble factor de autenticación, porque recordemos que el inicio de un ciberataque siempre es el robo de una contraseña. Ujú. Ese es el inicio de un ciberataque. Por otro lado, existen herramientas que no es necesario memorizarlas, sino pues existen herramientas como un KeePass, donde tú guardas todas tus contraseñas y él automáticamente te loguea en los sistemas de información. Eso lo he visto, pero me planteo lo mismo. Si eso llega a ser atacado, ¿no es lo mismo? ¿Qué pasa? Que este tipo de herramientas también maneja autenticación facial y dactilar, sí. con doble factor de autenticación. Entonces todo lleva a esta cadena y siempre tener pues un backup de tus contraseñas realizado pues en la nube, en un sitio local, donde respalde lo que estás llevando pues en este tipo de software. La otra recomendación es las contraseñas siempre pues solicitan números, caracteres, mayúsculas, minúsculas, y generalmente dan un recomendado, una contraseña recomendada por el sistema, que jamás uno se memoriza eso porque es una contraseña que Imposible. es de una sola Complicadísimo. vista y pare de contar. ¿Yo qué recomiendo? Para evitar la ingeniería social, y yo pues ya estoy dando pues los datos generalmente que utiliza un ciberatacante, uno siempre pone una oración de algo que no le gusta a uno. Por ejemplo, a mí no me gusta el vallenato. A Andrés no le gusta el vallenato, 2025 asterisco punto. Solo lo voy a tener yo porque no me gusta el vallenato. Las otras personas que me conocen personalmente saben que tengo otro tipo de gustos. Ujú. Y es un truco para memorizar las contraseñas, tenerlas largas y pues con los estándares que pide pues este tipo de contraseñas. Ese está interesante, ese truco, está bueno. Ahora, hemos visto recientemente hechos reales y hechos también ficticios que ilustran un poco, algunos apocalípticamente, los ficticios sobre todo, asuntos de ciberseguridad. Hay varias películas, series, una reciente en Netflix, Sí. películas también que han estado en circuito de cine hablando sobre lo que podría eventualmente pasar, que podría incluso llegar a ser paralizante para una sociedad con un ciberataque, pero hemos tenido también casos recientes de fallas en sistemas aeroportuarios, fallas en sistemas de electricidad, el muy mencionado en Europa, que no se aclaró finalmente si era o no un ciberataque en España y Portugal. Realmente en este punto en que estamos, especialmente en Colombia, en América Latina, ¿cuáles son los sectores de nuestra vida diaria que son más vulnerables a un ataque y donde tendríamos que tener más atención quizás? Yo hablo de infraestructuras críticas, lo mencionaba ahorita, Sí. todo lo que tiene que ver con energía, utilities, o sea, agua, oil and gas, son infraestructuras que ya se sumaron a la superficie de ataque. Años atrás, ese tipo de tecnologías de operación estaban muy aisladas, no tenían conectividad a Internet, sin embargo, hoy en día, sobre su misma operación, han empezado a tener interacción con tecnologías de información. ¿Eso qué quiere decir? Que ya están siendo conectadas hacia Internet. ¿Y qué quiere decir? Que posiblemente ya están sobre una superficie de ataque. Hace poco daba una charla sobre esto, sobre el espectro de los dos mundos, que son las tecnologías de información y tecnologías de operación. ¿Quién opera esto y quién opera lo otro? Y hoy en día la amenaza inclusive no son lo que estamos viendo en el ciberespacio, sino la amenaza es que estamos desintegrados en estos dos mundos. La persona que está llevando una estrategia de ciberseguridad en IT no tiene ni idea de cómo opera su negocio en OT. Y son islas totalmente separadas. Y las personas que están llevando, los operadores que están llevando este mundo de tecnologías de operación, no se están sumando a la estrategia de ciberseguridad de IT, entonces están quedando totalmente aislados. Han pasado episodios, en el 2021 hubo un ataque en Estados Unidos donde paralizó una compañía donde se quebró el suministro de gasolina en todo un estado de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que hubo un ransomware que entró por tecnologías de información, una contraseña robada, una contraseña débil, entraron y en el momento de hacer la contención no tenían la información suficiente para tomar decisiones. ¿Y la decisión cuál fue? Bajamos tecnologías de operación, es decir,
cortamos suministro, cortamos servicio, porque no sabemos a ciencia cierta si ese ataque va a llegar a este tipo de tecnologías. Y es cuando vemos esa brecha gigante de estos dos mundos. Y pues en este momento la región pues está expuesta a eso, porque hasta ahorita estamos viendo la convergencia de estos dos mundos. Teníamos un reto en tecnologías de información, de todo lo que estamos hablando, ahora súmale otro reto, un poco más ambicioso, y es el que apalanca todo el tema de infraestructuras críticas. Ana. Yo le complementaría en este momento, yo estoy de acuerdo que uno de los grandes retos que tenemos es cómo controlar los ciberataques, cómo implementar la seguridad en los sistemas industriales. Cada vez nos automatizamos más, nos tecnificamos más en las plantas, en la operación, y al final eso terminan siendo muchas puertas que estamos abriendo a los ciberatacantes, y en los que tenemos que ser muy estrictos en los controles. Tú lo decías, una cámara de seguridad, una contraseña mal puesta en cualquier momento puede ser una puerta de entrada para que se nos metan a todos los sistemas de información por una puerta que no estamos previendo. Y otra cosa que de lo que tú mencionabas es el riesgo hoy de los ciberataques en la cadena de suministro. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo tener un eslabón débil en mi cadena de suministro que no tengo identificado, lo atacan y por ahí se meten a los sistemas de todos, sí, claro. Desde la tecnología pueden entrar a todos los sistemas, o puede existir también que se paraliza un proveedor que para mí es crítico, y de esa forma también me paralizan, claro, a mí. Entonces, el riesgo en la cadena de suministro, desde el abastecimiento de energía, lo que tú comentabas hace un momento, que mucho lo más que macro, refuerza algo de lo que estamos hablando ahora, que esto no solo es un asunto de las empresas y de las personas, sino de toda la comunidad. Claro, en este caso, clarísimo, para una empresa como el Grupo Alpina o las empresas del grupo, no es solo su grupo, sino también tiene que estar cuidando la ciberseguridad de todos los que hacen parte de sus distribuidores o proveedores. De toda su cadena. De todo, claro. Garantizar que no haya eslabones débiles. Eso es gestión de riesgos ante terceros, puntualmente. Sobre este punto de puntos de más débiles, ¿qué nos puede decir, José? Pues estaba en el tema de la cadena de suministro, iba a tocarlo igual, pero tal vez complementándolo, porque ha pasado, y es que las compañías ahorita dependen a veces de un proveedor donde tienen toda su infraestructura, sus servicios en un proveedor, y este proveedor, la compañía dice, yo contraté con X proveedor y estoy tranquilo, pero no se toma, digamos, el tiempo ni la previsión de revisar, bueno, qué niveles de seguridad me está dando este proveedor, y eso tiene que quedar en el contrato que yo hago con ese proveedor. Es decir, cuáles son los niveles de seguridad que me está ofreciendo, porque acá en Colombia ha pasado, no vamos a dar nombres, pero ha pasado que compañías enteras quedaron paralizadas porque les atacaron al proveedor, el proveedor quedó totalmente desconectado y yo tenía toda mi infraestructura allí, mi página web, mi ERP, todo mi software, mis aplicaciones, y quedé fuera del aire 5, 6, 8 días mientras cómo se recuperaban. Entonces, en la cadena de suministro también entran los proveedores de cloud, donde las empresas o las compañías tienen su infraestructura. Eso también es indispensable, que las compañías tengan, digamos, esa previsión de, en el momento en que yo contrato, cuáles son los niveles de seguridad que me está ofreciendo ese proveedor. Bueno, hemos hablado, como creo que debe ser, del riesgo de la ciberseguridad, de la importancia de ganar conciencia sobre los cuidados que debemos tener, sobre lo potencialmente peligrosos que pueden ser los ataques, y creo que eso es lo que teníamos que hacer, pero no quiero tampoco dejar la sensación de que estamos ante una catástrofe, porque realmente lo que ustedes hacen, lo que nos han contado desde sus empresas, sus organizaciones, es que hay maneras de prepararse, que hay que prepararse y que lo estamos haciendo. Así que quisiera preguntarles también, desde lo que ustedes conocen, ejemplos de buenas prácticas o casos de éxito que conozcan, internos o externos en Colombia o en países cercanos, que de cosas proactivas que han servido para mejorar la ciberseguridad y tener una salud digital mayor para todos. Una de las buenas prácticas es juntar todos los mundos, porque uno de los retos que tiene ciberseguridad también es la escasez de profesionales en esta especialidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿En qué especialidad trabaja la ciberseguridad? ¿Hay algún tipo de perfil? Digamos que la mayor parte de los perfiles de ciberseguridad son ingenieros, sí, por el tema de programación, por el tema de conocimiento de networking, de redes, de dispositivos y demás. Sin embargo, cuando uno ya se inclina hacia ciberseguridad, que empieza a estudiar un poco
seguridad de la información, seguridad informática, y esto lo engloba ciberseguridad, es donde vemos la escasez de este tipo de profesionales. Entonces, juntar la academia también es importante a este tipo de retos, juntar la industria, y cuando hago la industria son los fabricantes que se dedican de nicho a desarrollar software y dispositivos para tener este tipo de controles, y juntar la industria, porque es que la industria son los que tienen las necesidades, son los que ponen la necesidad sobre la mesa, de que voy a innovar en este servicio y no sé cómo protegerlo. Viene el proveedor, viene el fabricante y te va a dar las medidas, pero ¿quién va a operar esto por debajo? Pues los profesionales. Entonces es hacer esa triada para poder llevar muy bien un ecosistema de ciberseguridad. Es una recomendación, y lo hemos hecho desde Minsight, pues generando un centro de excelencia que inauguramos hace un año aproximadamente en tecnologías de operación, entendiendo pues esta escasez y este vacío que tenemos. Otra de las buenas prácticas es siempre llevar escenarios realistas a un ejercicio práctico con todos los C-level de una compañía, las personas que están dentro de una pirámide de ejecutivos, que serían los directores de estrategia, y por último los operadores, todos en ejercicio haciendo una simulación de un ciberataque, porque ahí es donde se desnudan verdaderamente las debilidades y las deficiencias que tenemos dentro de un proceso, y es donde sale un roadmap para trabajar, y se genera la conciencia y el apoyo, y tú lo mencionabas ahorita, el apalancamiento de la alta dirección, porque si la alta dirección no es sponsor de esta estrategia, créeme que no vamos a llegar o no van a llegar a un puerto feliz. Ejemplos de buenas prácticas, José Ignacio. Pues mira, yo creo que, y haciendo eco en todo lo que hemos venido hablando, yo creo que una buena práctica, mal que bien todas las compañías tienen su seguridad perimetral, digamos, la tienen establecida de alguna manera, bien o mal, pero tienen una seguridad implementada de los ataques que vienen externos. Digamos, ahí hay un control, pero muchas compañías se quedan tranquilas con eso, y resulta que lo que está pasando internamente probablemente es donde ya hay un ataque, donde ya entra, y ahí no hay un monitoreo y un control. Entonces yo creo que una buena práctica es robustecer la seguridad interna, que es lo que hablamos, que involucra no solamente la tecnología que existe, sino robustecer la cultura empresarial de seguridad, y que los empleados entren en esa cultura. Creo que en mi experiencia es en este momento, digamos, que es la mejor práctica que uno puede tener, involucrar a los empleados en la cultura de seguridad, y como te digo, robustecer también a nivel tecnológico la seguridad interna dentro de las compañías. Ana María, ejemplos. Y yo creo que necesitamos incorporar la inteligencia artificial en el monitoreo, en la prevención y en la corrección. La inteligencia artificial nos permite hacer esas cosas que antes nos demoramos horas o minutos, ahora en segundos. Monitorear para detectar, pero también nos ayuda a corregir con la misma velocidad. Hay que incorporarla, no puede ser que solo esté en manos de los ciberatacantes, también tiene que ser una herramienta fundamental de la defensa, y para nosotros la primera línea de defensa son las personas, pero las personas tienen que estar bien formadas y con un criterio sólido para ayudarnos a defendernos en la ciberseguridad. La conciencia de que la ciberseguridad es de todos es la mejor barrera de entrada. Gracias. Pues les agradezco mucho a ustedes por este tiempo, les agradezco mucho a todos quienes nos siguieron, nos escucharon y nos vieron. Ana María Silva, directora de Compliance del Grupo Alpina, gracias por compartir con muchas nosotros. Gracias. También a usted, Carlos Contreras Muñoz, de gracias. Indra, director de ciberseguridad justamente para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, Minsight Indra Group. Y gracias también a José Ignacio Prieto Mojica, de la Universidad de La Salle, donde es coordinador de infraestructura de cómputo y seguridad informática. Seguiremos hablando de estos temas en los próximos días. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes y que todos tengamos más conciencia de lo importante que es protegernos contra los ciberatacantes, tener una ciberseguridad diaria en nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras empresas. Gracias a todos.